Hola, buenas tardes. Mi nombre es Regina Mora Angélica Grisel. Mi matrícula es 23014821. El nombre del reto es el número 2, es la personalidad y su validación ante el registro civil. El nombre del módulo es Derechos de Personas y de Familia. El nombre de la licenciatura es en Derecho. El asesor es el maestro José Manuel Sánchez Estrada. El siguiente tema es investigación sobre los atributos de la personalidad y las actas expendidas por el registro civil. Los atributos de personalidad son para personas físicas y morales. En consiguiente, expondré los siguientes atributos. El primero de ellos es el nombre. Para personas físicas se adquiere por el reconocimiento de los padres y se legaliza en la inscripción del registro civil, y las personas morales lo adquieren en la acta constitutiva que la crea, y la personalidad jurídica se obtiene con la inscripción en el registro correspondiente. El nombre se forma primero por el nombre propio. En México, en cada estado se regula a través del Código Civil las reglas de registro, ya que en ciertos lugares el oficial de cada estado sugiere el nombre para que no se ponga un nombre de inmigrante peyorativo. Consecuentemente, conllevan los apellidos. De igual manera, en algunos lugares aceptan que primero vaya el apellido materno y después el paterno, pero por costumbre siempre es el paterno. Las reglas en cada país son diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos es el nombre y el apellido paterno. Las reglas en cada estado tienen su propio código civil, por lo cual en cada estado la rectificación se regula de manera diferente. Cada rectificación de nombre se hace por estas diferentes vías. La primera es la administrativa. La Dirección General del Registro Civil. Hay programas que facilitan las correcciones de actas de nacimiento y permiten rectificar el nombre, por ejemplo, el cambio de género, igual nombres extravagantes u ofensivos. El juicio en materia familiar, el cual cubre los lineamientos de cada estado. Un juez dictará una sentencia judicial que decreta la modificación. El único cambio que procedería sería el cambio de género, y ahí habría otra acta. El nombre tiene la importancia a la filiación. Los apellidos son esenciales, ya que sirven al individuo para tener un conocimiento del lazo sanguíneo del cual provienen y de cuál es el vínculo de sus progenitores. Se registran en tres formas a los hijos. La primera es padre y madre reconocen al hijo. La segunda es el padre no reconoce, la madre reconoce. El tercero, se desconocen los progenitores, por lo cual el oficial del registro civil se encarga del registro. Las personas físicas adquieren su nombre por el acta de nacimiento. Las personas morales adquieren el nombre por parte de la Secretaría de Economía por un trámite denominado autorización de uso de denominación o razón social. Después de agregar para la persona moral, se agrega al final del nombre una modalidad, la cual determina la ley que le dio la vida a la sociedad. Para cambiar el nombre de las personas morales, se celebrará una asamblea general extraordinaria que apruebe el cambio. Se solicita a la Secretaría de Economía la autorización del nombre después de registrarlo ante un federatario público. Todo esto se regula ante la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 180-190 de dicha ley. Este atributo de nombre se encuentra en un acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción y demás anotaciones que se registran en las actas de nacimiento y matrimonio para personas físicas, y en las personas morales en las actas constitutivas. El siguiente atributo es el domicilio. De igual manera, es para personas físicas y morales. Por ejemplo, el Código Civil del Distrito Federal se articula en el número 28, la residencia habitual, centro de negocio donde se encuentre. El artículo 28 del Código Civil refiere el domicilio de las personas físicas, es el lugar donde se residen habitualmente, y a falta de este centro principal de sus negocios, en ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan, y en su defecto donde se contrasen. Es importante saber el lugar porque de ahí se atribuyen efectos jurídicos que surjan. Hay diferentes domicilios. Por ejemplo, el domicilio por residencia es donde una persona habita. Aquí se dan los mayores efectos jurídicos, aunque es difícil precisar el domicilio habitual, ya que las personas a veces se dividen en su tiempo en diferentes lugares. El domicilio fiscal regula en el Código Fiscal de la Federación en el artículo 10, el cual define al domicilio. Primero, personas físicas, cuando realizan actividades empresariales del local donde se encuentra principalmente el asiento de sus negocios. Cuando no realizan actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilizan para el desempeño de sus actividades. En las personas morales, cuando se rean residentes del país, el local en donde se encuentra la administración principal del negocio. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento
En el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentra la administración principal del negocio en el país, el domicilio de negocios, es donde la persona realiza la actividad comercial física y moral. De igual manera, podría ser el mismo donde residen y prestan servicios profesionales y que no cuentan con un lugar distinto para realizar sus actividades. El domicilio procesal. En cualquier litigio es necesario contar con un domicilio en el cual pueda señalar y recibir notificaciones, por lo cual lo que se encuentra dentro de un proceso tenga una certeza jurídica. El domicilio registrado ante autoridades, esto es a partir de determinados domicilios, atendiendo la necesidad del sujeto, como por ejemplo, una persona que trabaja en diferentes estados, pero su interés en particular lo refiere en la Ciudad de México. Se encuentran en actas como en el acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, de defunción y demás anotaciones que registran en las actas de nacimiento y matrimonio para personas físicas y en las personas morales en las actas constitutivas. El siguiente atributo es estado civil o político. El estatus frente a la sociedad. En relación al matrimonio, el soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. En relación a la familia, el padre, el abuelo, el hijo, el tutor y toda aquella relación familiar que contiene obligaciones. El estado civil solo aplica para personas físicas. El atributo de la persona es mostrar su estatus jurídico frente a la sociedad y frente a la nación. El estatus frente a la sociedad también se llama estado civil. El estatus frente a la nación muestra las calidades de la nacional o extranjero, capaz o incapaz, mayor o menor edad. Este atributo ayuda a comprender cuáles son los derechos y obligaciones de los deberes y beneficios que le corresponden a la persona. Este atributo se encuentra en las actas de matrimonio de función en personas físicas. El siguiente atributo es el atributo de capacidad. Las personas son las únicas susceptibles a derechos y obligaciones. A esta facultad se le denomina capacidad, ya que con esta característica se puede saber con mayor exactitud cuáles son las obligaciones y derechos que posee la persona. Por ejemplo, la capacidad de goce es la aptitud de tener derechos y obligaciones. Se adquiere cuando uno nace y se pierde cuando uno fallece. Se puede decir que toda persona es susceptible de tener derechos y obligaciones, ya que no está impedido a tener ciertos beneficios. De igual manera, la incapacidad de goce se clasifica en grados. El primero es grado mínimo, al ser concebido pero no nacido. Menores de edad, existen restricciones por ser menores de edad. Mayores de edad, aquellos mayores que no tienen pleno uso de sus facultades mentales. La capacidad de ejercicio es la aptitud de usar derechos y obligaciones. Es poder usar esa capacidad para celebrar en su nombre actos jurídicos, pero de igual manera puedan existir incapacidades. El grado mínimo, al ser concebido, pero no nacido, menor de edad, existen restricciones por ser menor de edad, menores emancipados, el cual existe una incapacidad parcial, ya que pueden realizar todos los actos jurídicos, menos el de presentarse al juicio, a lo cual es necesario un tutor que lo represente. La forma de completar la capacidad son los actos que se realizan el menor o el incapacitado, pero se requiere aparte la asistencia por un representante, quien ejerce la patria potestad o autoridad judicial que lo suple. En nuestra legislación son tres figuras que sirven para ejecutar los actos legales. El primero es la representación, el cual da cuando por mandato de la ley de una persona se le otorga la facultad de actuar a nombre de un incapaz. Esta se da en la patria potestad y la tutela. El mandato es un contrato bilateral, el cual el mandato se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste encarga. Este refiere en el artículo 2546 del Código Civil. El poder es un contrato unilateral, el cual se otorga la facultad a una persona para que realice los actos legales. Esta figura se necesita limitar, por lo cual debe ir anexada a un mandato, contrato de servicios, carta poder, nombramiento de administradores de una sociedad. Este atributo aparece en la acta de matrimonio y demás anotaciones que se registran en las actas de nacimiento y matrimonio para las personas físicas y las personas morales en las actas constitutivas. Por todo es todo lo que tengo que exponer. Muchas gracias. Hasta luego.